Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances, los secretos y todo lo que hace vibrar el mundo de las series turcas. Yo soy, y estoy Moon S, que emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un culebro superíndice 3N digno de la mejor telenovela, pero con protagonistas de carne y hueso. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del fandom, la relación superíndice 3N, o Moon S bien, la ex relación superíndice 3N, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a analizar a fondo un ataque injusto que ha sufrido Kerem y Ceu superíndice 3 Moande ha salido en su defensa. Lo escucharon bien. El drama tras su separación superíndice 3N ha explotado y vamos a explorar todos los detalles, los rumores, las verdades a medias y las especulaciones que rodean este romance que cautivó superíndice 3 a millones. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones y salseo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrar análisis exhaustivos, resúmenes, teorías locas y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Asu que no lo piensen, Mood S y unanse a nuestra gran familia Seriu Copyright Fila. Y ahora rense porque esto se va a poner bueno. Ponte Ceu superíndice 3 modo, agarra tus palomitas y vamos a desentrar más menos a este drama que tiene a todo el mundo en vilo. Todo comenzó superíndice 3, como seguramente ya saben, con el romance de Ensueu más menos o entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta, para nosotros los hispanohablantes. Esta serie, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto rico y fruo que necesita una prometida falsa para salvar su reputación superíndice 3N. La química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla y pronto se confirmó superíndice 3 lo que todos sospechábamos, su amor era real. Senu con diéresis al capm, es una serie que combina a la perfección superíndice 3 en el humor, el romance y el drama. La trama, aunque a veces predecible, es llena de giros inesperados y momentos emotivos que te enganchan desde el primer capítulo. Pero ese año de la historia, lo que realmente hizo especial a esta serie fue la conexión superíndice 3N entre Hande y Kerem. Su amor en la vida real se reflejaba en sus personajes, hacia copyright do los aún Mood S creubles y en traumas menos hables. El copyright nero de la serie es claramente comedia romántica, pero con un toque de drama que le da profundidad. La popularidad de Senu con diéresis al capm no fue un mero accidente. Además de la innegable química entre los protagonistas, la serie contaba con una dirección superíndice 3N artística impecable, un guión bien estructurado y un elenco de actores secundarios que complementaban a la perfección superíndice 3N la historia principal. La música, la fotografía y el vestuario también copyright N jugaron un papel crucial en el con diéresis copyright sito de la serie, creando una atmósfera superíndice 3 esfera música y envolvente que transportaba al espectador al mundo de Eda y Serkan. La serie de Moon S aborda temas universales como la superación superíndice 3N personal, la importancia de la familia y la búsqueda del amor verdadero, lo que la hizo a Moon S atractiva para el público de diferentes culturas y edades. La superíndice 3 mula del chico rico y la chica humilde, aunque utilizada en innumerables ocasiones, fue reinventada en Senu con diéresis al capm, con un toque fresco y moderno, gracias a la interpretación superíndice 3N carismu, tica de Hande y Kerem. La serie no solo fue un fenómeno superíndice 3 meno en Turquía, sino que se extendió superíndice 3 a nivel mundial, siendo doblada a múltiples idiomas y transmitida en numerosos pauses, consolidando a Hande y Kerem como estrellas internacionales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright S de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, y como suele pasar en estos casos, empezaron a surgir rumores y especulaciones de todo tipo. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de agendas profesionales incompatibles y otros, Mood S osados, incluso insinuaban la presencia de terceras personas.
La realidad es que Moon se ayuda de los rumores, la vida de los artistas es compleja y estu sometida a una presión superíndice 3n constante, lo que puede dificultar el mantenimiento de una relación superíndice 3n sentimental. La intensa actividad profesional, los viajes constantes, la atención superíndice 3n medio urtica y las expectativas del público pueden generar un desgaste emocional considerable, que a menudo termina afectando la vida personal. Es importante destacar que a pesar de la separación superíndice 3n, Ande y Kerem siempre han mantenido una actitud discreta y respetuosa el uno hacia el otro, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Ambos han manifestado en diferentes ocasiones su agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos y su deseo de seguir adelante con sus carreras profesionales. Esta actitud, aunque no calmó superíndice 3 por completo la curiosidad de los fans, contribuyó superíndice 3 a mantener un clima de respeto y cordialidad en medio de la tormenta medio úrtica. Y aquí es donde entra en juego el meollo del asunto. Hace poco Kerem fue víctima de un ataque injusto en redes sociales. Algunos usuarios lo acusaron de ser el responsable de la ruptura, de no haber valorado a Ande y de haberla tratado mal. Los comentarios eran hirientes, llenos de odio y completamente infundados. El acoso en redes sociales, lamentablemente, es un problema cada vez más frecuente en el mundo del espectáculo, donde los artistas son constantemente juzgados y criticados por sus decisiones personales y profesionales. La facilidad con la que se pueden difundir rumores y comentarios malintencionados en Internet puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las personas afectadas. En el caso de Kerem, las acusaciones eran especialmente injustas, ya que no existía ninguna prueba que respaldara las afirmaciones de los usuarios. Pero lo que nadie se esperaba era la reacción superíndice 3n de Ande. A pesar de estar separada de Kerem, la actriz salió superíndice 3 en su defensa a Trabu Copyright, S de sus redes sociales. Publicó superíndice 3 un mensaje contundente en el que pedía respeto para Kerem, negaba las acusaciones y afirmaba que su separación superíndice 3n ha sido una decisión superíndice 3n mutua y amistosa. Este gesto de Ande demuestra su gran calidad humana y su nobleza. A pesar de ya no estar juntos, no dudó superíndice 3 en salir en defensa de quien una vez fue su pareja. La defensa de Ande fue un acto de valentua que sorprendió superíndice 3 a muchos y generó superíndice 3 una ola de apoyo y admiración superíndice 3n en las redes sociales. Su mensaje fue claro y directo, poniendo fin a las especulaciones y defendiendo la integridad de Kerem. La defensa de Ande fue un golpe sobre la mesa. Silenció superíndice 3 a los detractores de Kerem y demostró superíndice 3 que, a pesar de la separación superíndice 3n, el respeto y el cariño más menos o mutuo siguen existiendo. Pero también copyright n generó superíndice 3 a un mundo s interu copyright s en la relación superíndice 3n entre ambos. ¿Significa esto que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3n? ¿O simplemente se trata de un gesto de amistad y apoyo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, pero lo que es cierto es que este drama nos tiene a todos enganchados. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3n siempre estu latente en el corazón superíndice 3n de los fans, que sueu más menos han con ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una telenovela, y que las decisiones personales de los artistas deben ser respetadas. Esta situación superíndice 3n nos recuerda un poco a la serie Erkenci Kuay, otra exitosa comedia romántica turca protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque en este caso no hubo un romance confirmado en la vida real, la química entre los protagonistas era innegable y los rumores de una posible relación superíndice 3n eran constantes. Erkenci Kuay cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. La serie es un torbellino de emociones con momentos divertidos, románticos y dramáticos que te mantienen pegado a la pantalla. El geu copyright nero de la serie es comedia romántica, pero con un fuerte enfoque en la superación superíndice 3n personal y la importancia de seguir tu sueño más menos os. Lo relevante de esta serie para el tema que nos ocupa es la expectación superíndice 3n que generó superíndice 3 entre los fans sobre la posible relación superíndice 3n entre los protagonistas, algo similar a lo que ocurrió superíndice 3 con Ande y Kerem. La presión superíndice 3n medio urtica y las expectativas del público pueden ser abrumadoras para los artistas, que a menudo se ven obligados a lidiar con situaciones complejas y delicadas.
Otro ejemplo que podríamos mencionar es Aik Laftan al-Lamaz, protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Burak Deniz. En esta serie Hande interpreta a Hayat, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Ayu conoce a Murat, el jefe de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se va enamorando de ella. La serie es una mezcla de comedia y drama, con una trama llena de enredos y malentendidos que te hacen reír y llorar a partes iguales. El copyright nero de la serie es comedia romántica con toques de drama. Lo interesante de esta serie es que también copyright n generó superíndice 3 rumores sobre una posible relación superíndice 3n entre Hande y Burak Deniz, aunque nunca se confirmó superíndice 3. Esto demuestra el talento de Hande para crear química con sus compau más menos eros de reparto y generar interu copyright s en el público. La capacidad de Hande para conectar con sus compau más menos eros de reparto es una de las claves de su con diéresis copyright cito como actriz. Pero volviendo al caso de Hande y Kerem, la situación superíndice 3n actual sigue siendo incierta. No sabemos si volver a estar juntos o si simplemente seguir siendo amigos. Lo que sabemos es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que seguiremos atentos a cualquier novedad que surja. La esperanza es lo último que se pierde y los fans seguir son más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3n entre Hande y Kerem. En medio de todo este revuelo, Kerem ha estado enfocado en su carrera profesional. Ha participado en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento y versatilidad como actor. Recientemente se le ha vinculado a la serie Yerkok Seversen, o Si te amo demasiado para nosotros. Esta serie, aunque protagonizada por Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin, es interesante porque muestra una faceta diferente de Kerem. El copyright nero es un drama romántico con toques de comedia, y Kerem interpreta a Ateay, un hombre que regresa a Turquía después copyright s de muchos aún más menos os en el extranjero para hacerse cargo de sus hermanos copyright fanos. La serie explora temas como la familia, el amor y la redención superíndice 3n. Lo relevante es ver a Kerem en un papel muy maduro y complejo, alejado de la imagen de Galu n que le dio, Senu con diéresis al Capm. Esta nueva etapa en la carrera de Kerem demuestra su ambición superíndice 3n y su deseo de explorar diferentes registros como actor. Hande, por su parte, también copyright n ha estado trabajando en nuevos proyectos. La hemos visto en campau más menos as publicitarias, sesiones de fotos y, por supuesto, en nuevas series. Uno de sus proyectos muy recientes es la serie Bambae Kabiri, o Otra persona, donde comparte protagonismo con Burak Deniz. En esta serie, Hande interpreta a una fiscal con una doble vida. El copyright nero es thriller y drama, lo que marca un cambio radical en la carrera de Hande alejándose de las comedias románticas que la hicieron famosa. La serie ha generado mucha expectativa por su trama intrigante y por la reunión superíndice 3n de Hande y Burak Deniz después copyright s de su con diéresis copyright cito en Aik Laftan al-Lamaz. Este nuevo desafío en la carrera de Hande demuestra su versatilidad y su disposición superíndice 3n a asumir nuevos roles y personajes. En resumen, el drama entre Hande y Kerem sigue dando de copyright hablar. Su separación superíndice 3n, el ataque injusto a Kerem y la defensa de Hande han generado un torbellino de emociones y especulaciones. Aunque no sabemos copyright les depara el futuro, lo que sabemos es que su historia nos seguirá entreteniendo y emocionando por mucho tiempo. El tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a estar juntos o si seguirán en caminos separados. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando el drama tras la separación superíndice 3n de Hande y Kerem y el ataque injusto que sufrió superíndice 3 Kerem, así como la valiente defensa de Hande. También copyright n hemos mencionado algunas otras series turcas relevantes, como Senu con diéresis al Capm, Erken Zikuay, Aik Laftan al-Lamaz, Yerkok Seversen y Bambae Kabiri. Todas estas series, a su manera, reflejan las complejidades del amor, la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo. El mundo de las series turcas es lleno de historias apasionantes y personajes en más menos hables que nos hacen más menos y reflexionar sobre la vida. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3n por las series turcas con ustedes y analizar cada detalle de estas historias que nos roban el corazón superíndice 3n. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad.
Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la defensa de Ande Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? ¿CUL es su serie turca favorita y por qué copyright? Du copyright, gemme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos seriu copyright filos y, lo muy es importante que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con mundes dramas, romances y secretos del mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 sima.